Bueno, ya me las sé de memoria. No las tengo porque proyecto el PDF, pero no olviden ingresar con su mail institucional, ya mantener el micrófono apagado para aportes a la clase, preguntas, dudas, reflexiones, todo bienvenido. El chat muy activo siempre, lo estoy leyendo desde el celular, así es que no hay problema. Y saben mantener las normas sanitarias, distanciamiento físico de al menos 2 metros, lavar constantemente las manos y usar mascarilla. Cállate. Ya me la sé de memoria. Parezco así como, no sé, azafata. Cuando trabaja. Ya, ya. Matías tiró la pregunta del tiro. Ya. Vamos, partamos al tiro por la que dijo Matías. Vamos a la 15. Oye, de partida. Quiero decir, estamos mejorando mucho los resultados. La mayoría, la mayoría subió. Son muy pocos los que se estancaron. Bueno, hay algunos que se estancaron, pero igual tienen buen puntaje. La mayoría subió y casi nadie bajó. Nuestro puntaje como curso ya es muy bueno. Estamos en los 6,17 promedio curso. Estamos bien. Quedan dos ensayos. Dos. El 7 y el 8. No más. No nos queda nada. Y lo otro, si se dieron cuenta, los que hicieron el mini ensayo de Historia en Perspectiva 2, muchas, por no decir casi todas las preguntas de ese mini ensayo, eran las mismas de este ítem de este ensayo. Y eso es fundamentalmente porque este profesor se robó el material del Pedro Valdivia del 2018, ni siquiera el 2019. Yo me robé el 2018, cáchate. Y yo copié preguntas de ensayos del Pedro de Valdivia del 2018, porque en el colegio sugirieron que ocupáramos como el Pedro Valdivia de historia igual, porque yo a veces robo más que nada del CPECH, que es más fácil robar. Y, no, por ejemplo, copiar, no digamos robar la palabra, puede sonar fea, después me voy preso. No, más que nada utilizar material. Y he ocupado el Pedro Valdivia como se sugirió, y se dieron cuenta que el Pedro de Valdivia no ha renovado sus preguntas, ¿ya? Siguen siendo casi las mismas. Y fue una fortuna y fue un premio para todos los que hicieron el mini ensayo. Y le fue bastante bien porque ya habíamos hecho la revisión, había un video con revisión sobre esas, así es que súper. Ya, ya, vamos a partir por las de Matías, porque fue el primero que habló, después vamos por la de Alexandra. Pregunta número 15. Vamos a la pregunta número 15. Chuta, no carga bien, demasiado. Ya. Ojo, eso es una crítica igual a los preus. Se dan cuenta que cobran, bueno, para ustedes un beneficio que entrega al colegio, pero si ustedes lo hicieran particularmente, los preus cobran carísimo y hay cero renovación del material, ¿no? Escasa. Yo le estoy diciendo, yo estoy poniendo preguntas de hace 2 años atrás, con temario antiguo, incluido, ¿cachas? Ya. Pregunta número 15 que dijo Matías. Dice, la masacre de la escuela de Santa María de Iquique, 1907, marcaría un triste hito en la historia del movimiento obrero chileno. La cantidad exacta de muertos nunca se ha podido dilucidar, pero es muy probable que supere las 2.000 personas. Desde un punto de vista político-económico, uno de los factores que permite comprender el contexto de este triste hecho se relaciona con él, y acá la correcta es la A, es la defensa estatal del capital privado en el contexto de una política librecambista. ¿Qué es una política librecambista? Circulación libremente de los factores económicos, liberalismo, dominante en el siglo XIX hasta la crisis del XXIX en el siglo XX. ¿Y cómo demuestra la defensa estatal? Los que mataron, a los que masacraron a los trabajadores en esa escuela fueron soldados del ejército chileno, o sea, o soldados estatales. Fue el Estado el que fue a reprimir esa protesta que era contra los dueños de las salitreras.
Las demandas eran súper básicas. Por ejemplo, que no les pagaran fichas, que les pagaran dinero. Te confundiste con la D, la imposibilidad de aceptar las demandas obreras dadas por los bajos precios del salitre. Ya, claro, la primera parte de la respuesta B es correcta. No aceptan mejorar las demandas, pero el tema es que en esa época, 1907, el salitre no está viviendo un bajo precio. Al contrario, está viviendo sus mejores precios porque el mundo se está acercando a la Primera Guerra Mundial, por lo cual está comprando mucho salitre, porque hemos dicho que el salitre se ocupa como un elemento para los explosivos. Ya, ya, están todos dando su pregunta ahora, pero vamos a aceptar las de Matías. Ya, 18. Dijo primero, ya, la 18 también fue una pregunta que salió, al igual que la anterior, en el mío ensayo. Ya, es un texto bien grande, hay que decirlo, de la profesora Bulenova, que es profesora de Rusach, de historia, que es experta en esta historia de Chile de la época de la primera mitad del siglo XX, que habla fundamentalmente que el Frente Popular hablaba por mejorar las condiciones de los sectores populares, también un poco aumentar un poco la democracia, profundizarla, pero fundamentalmente reformar, no es un ente revolucionario, y que lo hablamos en clase, fundamentalmente el Frente Popular es reformista, y eso se demostró, por ejemplo, en su política agraria, de no impulsar los sindicatos en el campo, y su gran relación con los Estados Unidos. Entonces dice, el fragmento anterior reflexiona acerca de los objetivos del Frente Popular en su camino hacia la moneda, de acuerdo con lo expuesto por los autores. ¿Cuál de estas ¿Cuál de, perdón, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Uno, el programa representaba los intereses de grupos ajenos a la élite plutocrática chilena. Plutocrática, tiene que Pluto, del prefijo Pluto viene de dinero, ¿ya? O sea, la clase que concentra el dinero. Bueno, el texto lo dice y lo dijimos en clases. Fundamentalmente es un programa, el del Frente Popular, muy vinculado a las demandas de la clase media, ya más educación, más Estado, más beneficios estatales, por lo cual la uno sería correcta. Dos, las propuestas implicaban una mayor intervención del Estado en la economía. Lo dice el texto y lo vimos en clase y la historia lo demuestra. El Estado interviene de gran manera tanto en la sociedad como en la economía. Tres, se cuestiona la validez de la democracia liberal como sistema político. Ya, eso no es así, no es que el Frente Popular cuestionara la libertad ni la democracia, ni el sistema vigente, de partida casi no lo cambia. El presidente va a ganar en elecciones, se van a suceder las elecciones, ya no va a haber un cambio fundamentalmente en el juego político o en el sistema electoral. ¿Ya? Por eso la 3 no es correcta. El Frente Popular se inserta en esta lógica de la democracia que había en el momento. ¿Ya? Ahora vamos a la otra pregunta que dijo Díaz, la 24. Ya, la pregunta 24 igual salió en el mini ensayo. Y ahora la podemos entender, bueno, todavía no la podemos entender bien, pero cuando empecemos con el gobierno Allende la próxima semana. Es un gráfico que muestra la evolución de los sueldos, ¿ya? Y que se centra, de partida lo delimita, fundamentalmente, no, era la 25. Ya, vamos a la 25. Ya, el 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado derrocó al gobierno de Salvador Allende. El reemplazo del gobierno constitucional asumió el poder una junta militar presidida por el general Pinochet. La junta dictaría una serie de medidas inmediatas para, según su punto de vista, restablecer el orden político y social en el país. De las siguientes proposiciones, ¿cuáles se refieren a algunas de estas medidas? Ya, acá la correcta es 2 y 3. 2 y 3, la D. ¿Por qué la 1 no es? Entre las primeras medidas, hace la pregunta, para restablecer el orden político y social, 1. Fin del modelo económico de sustitución de las importaciones. Ya alguien puede decir, profe, sí, en la dictadura se sacó el modelo que venía antes,
el modelo Easy, y se instauró un modelo de economía neoliberal. Sí, pero no fue una medida automática. Y eso lo vamos a ver en las siguientes semanas cuando entremos en la dictadura. Hasta el año aproximadamente 75 siguió el modelo industrializador, ¿ya? Pero como la crisis no se lograba resolver, fundamentalmente Pinochet, a partir del 75, ya les da voces a los llamados Chicago Boys, ¿ya? Chicago Boys, sí, casi lo confundo con el equipo de básquetbol. No, no fue una medida inmediata, ¿ya? Vamos a ver que incluso hubo una disputa de distintos grupos económicos, de distintas visiones económicas, ¿ya? Tanto la visión estatista y como la visión neoliberal. Y 2 y 3, claramente sí. Se declaran ilegales los partidos marxistas, todos los partidos de izquierda de la época, y declaran estado de sitio en todo el territorio, más que nada disminuir la constitución, tal como estamos ahora, nuestro querido toque de queda. Ya. Después, vamos a la pregunta 29. 29. Ya, también salió la pregunta 29, si no me falla la memoria, o la vi por ahí. ¿Ya? Sí. Sí, la uno, bueno, claramente no se instaura rápidamente, automáticamente. De partida, los cambios económicos no se pueden instaurar como de un día para otro. Cuestan. Ya, este es un panfleto, un afiche, no sé, panfleto los conocía yo, que se reparten en esa época, ¿ya? Que es lo llamado protestas, dice 4 de septiembre del 85. Llamamos a todos los chilenos a adherir al Acuerdo Nacional para la Transición hacia la plena democracia. Acuda a firmar a las sedes sindicales, lugares de trabajo, colegios profesionales, universidades, etc. A partir de las 2 de la tarde, inicie el retorno a sus casas y permanezca en ella, como muestra de su adhesión a la democracia. No acepte provocaciones. Rechace toda forma de violencia. Alianza Democrática. 4 de septiembre del 85. 4 de septiembre siempre es un día especial. Fue la elección de Allende, tal como lo vimos ayer. Por eso siempre el 4 de septiembre es un hito. Ya, la imagen anterior corresponde a un volante distribuido como motivo de una jornada de protesta nacional en contra del régimen militar chileno en el año 85. Este hecho se marcaba dentro de la rearticulación de la oposición luego de años de apoliticismo de la sociedad chilena. En este contexto, ¿cuál de las siguientes proposiciones corresponden a causas que explican el rechazo al régimen de Pinochet? Esto lo vamos a ver en profundidad en siguientes semanas. Yo reservé gran parte de lo que queda del tiempo para la dictadura, porque la otra vez ustedes me comentaron que ese fue un periodo que no lograron ver en profundidad en clases. Me imagino que fue en segundo, tercero medio, más tercero, y producto del estallido social no tuvieron estas clases que fue al final del semestre, que por lo general es cuando dice la dictadura. Dice, bueno, la pregunta es, ¿cuáles de estas proposiciones explican el rechazo al régimen de Pinochet? Uno, precaria situación económica de un gran porcentaje de la población chilena a partir de la crisis financiera del 82. Sí, vamos a ver que las jornadas de protesta estallan fundamentalmente por los problemas económicos de la crisis económica, ¿ya? Que vamos a llegar a altísimos niveles de desempleo, cercanos al 30%, solo comparables casi con hoy, pero en esa época no había ley de protección del empleo, no te pagaba el sueldo de seguro de garantía, quedaba sin sueldo nomás. Dos, la imposibilidad de aclarar innumerables delitos vinculados a los derechos humanos cometidos por agentes del gobierno. Si bien las protestas surgen como un tema económico, posteriormente van a sumarse temas de derechos humanos. Y el año 85 es un año súper especial. Ocurren muchas violaciones de derechos humanos muy particulares, emblemáticas, y son las jornadas de protestas más grandes. Si no me falla la memoria, el, el año 85 ocurrió un caso atroz, que fue el caso Quemados, cuando se queman fuerzas militares, queman a dos estudiantes de USACH, Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri. No sé si lo han visto hoy por la tele. Ya, tres.
el reconocimiento de la oposición a algunos políticos de derecha que deseaban el tránsito a la democracia. Ya, no. La oposición no va a reconocer a los políticos de derecha, ya. Fundamentalmente, hubo un político que pone Pinochet en el Ministerio del Interior, que es Sergio Nofre Jarpa, que era ex dirigente del Partido Nacional, de la política antigua, antes del golpe, y que Pinochet lo pone ahí como para que establezca diálogos con la oposición. Pero esto se quiebra después de que la represión sigue muy fuerte, e incluso no para las protestas tampoco, y Pinochet decide sacar a Sergio Nofre Jarpa, ¿ya? Y no va a establecer vasos comunicantes entre los políticos de derecha y los políticos de oposición. Por eso la 3 no es correcta, porque la oposición no va a reconocer a ningún político de derecha como un ente para dialogar. Además, bueno, si nos fuéramos ya más al hilo, así como a lo profundo, detallado, la Alianza Democrática la integraba el Partido Comunista y el MIR, quienes no querían negociar con la derecha y en esa época estaban por la opción de que Pinochet se fuera, no como otra alianza que era más cercana a lo que hoy día es la concertación. Ya, vamos a otra pregunta de Matías, la 30. Ya, este es un texto largo, ya. Fundamentalmente habla de cómo se formó la concertación, un conglomerado de 17 partidos de pensamiento muy dispar, tiene desde la democracia cristiana hasta partidos más de izquierda en esa época, como el PPD, que es el Partido por la Democracia, por ejemplo, con su gran figura en el momento como Ricardo Lagos, ¿ya? Que en esa época Ricardo Lagos era muy radical, apuntó con el dedo a Pinochet en un canal de televisión, varias veces se fue preso. No es el Ricardo Lagos que nosotros conocimos con las concesiones, el más capitalista de hoy. Bueno, y habla de que fundamentalmente logran ganar el plebiscito y después poner al presidente Elwin en la moneda. Dice, la síntesis anterior se refiere a algunos de los sucesos políticos que permitieron el retorno a la democracia en Chile en 1990. Como conclusión de lo expresado en el texto se puede afirmar que 1. La unidad de partidos políticos anteriormente antagónicos permitió triunfar en el plebiscito del 88. Sí, lo dijimos, gracias a la unión de partidos de distinto pensamiento, pero tenían algo en común, querían echar a Pinochet. 2. El acuerdo de presentar un único candidato significó para la oposición el triunfo en las elecciones. Sí, llevar un único candidato fue bastante bueno, porque así todos votaron por el mismo. Cuando la oposición se divide, es muy probable que el otro sector, si va unido, gane. Lo hemos visto en la historia de Chile. ¿Se acuerdan cuando ganó González Videla? Que la derecha llevó 2 candidatos, por eso perdió, porque si los sumábamos, podían ganar, ¿ya? Y eso hoy día está muy en la palestra. La oposición no se pudo poner de acuerdo, por ejemplo, para llevar candidatos únicos a las municipales. Y 3, el nuevo gobierno obtuvo amplias mayorías en las cámaras de diputados y el Senado. No obtuvo amplia mayoría y ese fue un problema, por eso la constitución nunca se pudo cambiar en lo sustantivo, quizás porque no tenían intención tampoco, pero fundamentalmente porque no tenían los 2/3 ni los 3/5 para hacer cambios importantes en el país, porque en esa época estaba el binominal, que tendía al empate, por lo cual la derecha obtuvo casi la mitad de los senadores y diputados, y eso hay que sumar que en esa época además existían los senadores designados y vitalicios, que eran los excomandantes y jefes, y los expresidentes, que solo quedaba uno, que era el presidente Pinochet, si lo consideramos presidente. Ya, Matías preguntó después. Ya, vamos a preguntar por la que dijo Sofía, porque tú estás por la 32, 33, y la Sofía 31. Así vamos 31, 32, 33. Ya, cuéntame. Sobre esa pregunta tengo más dudas sobre cuál es la diferencia entre las leyes de punto final y obediencia debida y las leyes de amnistía que aparecen ahí como opciones, porque tengo entendido que los dos a la larga dejaban como impunes a los
come todo. Sí, ¿Eso? Son lo sí, mismo. mira, lo que pasa es que la pregunta habla sobre las leyes de amarre, que es la correcta, que te dice que, por ejemplo, el presidente que asumió, que fue Elwin, estaba sujeto a hacer ciertas acciones, como por ejemplo, no remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, tampoco podía cambiar el financiamiento de las Fuerzas Armadas, tampoco podía eh, tener cierta movilidad con el nombramiento de jueces. No puede hacer todo eso. No puede, por ejemplo, no puede echar a los comandantes en jefe, por eso Pinochet sigue 8 años más en la comandancia. Tampoco puede renombrar jueces. Todos los jueces que estaban en la Corte Suprema habían sido nombrados por la dictadura, por lo cual en los casos de violaciones de derechos humanos se temía de que estos jueces no fueran imparciales. ¿Ya? Y ni hablar del financiamiento. Están financiados con el 10% de las Fuerzas Armadas en esa época del cobre. Y tampoco en fiscalización. Eso que sigue hasta el día de hoy. Por eso pasó en casos como el Milico Gate o Paco Gate. A eso se refiere la ley de amarre. Como que estaba amarrado el presidente, que no podía modificar esas leyes. Y la otra es que tú preguntas, ley de amnistía. La ley de amnistía es una ley que se creó en dictadura que decía que ningún militar ni agente del Estado podía ser juzgado por hechos cometidos antes del año 1978. 1978. O sea, si por ejemplo un militar había hecho desaparecer a una persona en 1974, no podía ser juzgado por la ley de amnistía. La ley de amnistía, mira, no estoy seguro si rige todavía o no, pero al final nunca se respetó casi. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas están desaparecidas y lo que hicieron los jueces es que no aplicaron la ley de amnistía porque esas personas no fueron muertas, están desaparecidas. Se los acusa más que nada por secuestro. La ley de amnistía muchas veces no se aplicó por eso, por un resquicio legal que ocuparon muchos jueces para investigar los casos de derechos humanos. Y la ley de punto final, ya, en Chile nunca se hizo, pero tienen otros países. Voy al caso uruguayo y al caso español, que fundamentalmente es como no investiguemos más de derechos humanos. Fue una época dolorosa, pidamos perdón unos y otros, pero no se investiga más. Punto final, se cerró. Es un caso muy particular. Uruguay, yo los uruguayos, me encanta Uruguay, lo encuentro un país de avanzada, son como muchos dicen, la Suiza de América, son un país bacán, es cosa de ver el COVID, los tipos casi ya están limpios, son campeones del mundo en fútbol también, y solo son 3 millones de personas. Imagínate Pepe Mujica, lo que habla Matías, muy bien. No sé si han visto la película en Netflix que se llama 12 años o algo así, que es Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, estuvo encerrado en una cárcel de 2x2, sin comida aislado, eh, durante 12 años. O sea, la dictadura en Uruguay fue feroz, fue igual que la nuestra. Y los tipos aprueban una ley de punto final, es como no discutamos más, no se habla más, se llegó acá, se enjuició, se perdonó, chao. Y España, lo mismo. España la hizo con la dictadura de Franco, ya a fines de los 70, principios de los 80. Hay un documental súper bueno, les voy a buscar el nombre, de Almodóvar, está también en Netflix, que se sacó hace muy poco, que habla que, ¿cachai? Uno lo cree, yo cuando lo vi no lo creía, pero en España no hay como lugares así como el Museo de la Memoria, como nosotros, como el Tour de la Memoria en el Estadio Nacional, o como Villa Grimaldi. No, no hay. Hubo una ley de punto final y se olvidó, se enterró, se escondió la dictadura. Así. Ni siquiera se enseñó en los colegios. Ya, eso. Vamos a la 32. Dice, entre los múltiples desafíos que enfrentaron los gobiernos democráticos de la concertación a partir del 90, luego del fin de la dictadura, destacó el plano social. Social. Ya, y acá la correcta es la B, superar la pobreza. Patricio Elwin, cuando asume el poder de Pinochet, Pinochet le entrega un país
con 30% de pobreza. O sea, 1 de cada 3 chilenos era pobre. Sus padres, sus abuelos se deben acordar, en los 90, el año que nací yo, éramos pobrísimos, la gran parte de Chile, ¿ya? Y esa fue la gran labor de la concertación. Pusiste la C. Ya, investigar los atentados a los derechos humanos. Sí, es correcta. Es una misión que tuvo la concertación. Pero ojo, acá está preguntando por el plano social, no por el plano judicial, por ejemplo. ¿Ya? Por eso siempre hay que tener detención, leer bien la pregunta. Porque también, por ejemplo, podría haber sido reformar la Constitución del 80. Fue un objetivo. Lo lograron con suerte en 2007. Pero aquí se pregunta por el área social. Ya. Y ahora vamos a la 33, que habla de la participación electoral. Dice, el gráfico adjunto muestra la caída de la participación de la población en los procesos eleccionarios en las 3 últimas décadas. Como claramente se observa, la participación electoral ha disminuido constantemente desde 1993 y la mayor baja coincide con la inscripción automática y el voto voluntario establecido a partir del año 2012. De acuerdo con lo expresado en el gráfico y la desafección de la ciudadanía en torno a la política y las elecciones, se puede concluir que la alta abstención electoral, según lo expresan estudiosos de los impactos sociales y políticos que se desprenden de esta situación, considerada negativa para el desarrollo. Perdón, aquí falta una coma en la redacción. Que se desprende de esta situación considerada negativa para el desenvolvimiento de la democracia. Ya, ¿por qué esta baja participación es negativa para la democracia? Ya, la pregunta está redactada horrible, faltaban comas, por ejemplo. Ya, ¿por qué la baja participación es mala para la democracia? Y ahí la correcta es la D, porque valida a personas o grupos que cuestionan la legitimidad de las autoridades electas. Y aquí seamos bien críticos y bueno. Por ejemplo, uno puede decir, ¿qué autoridad tiene Piñera si con suerte lo votaron 3 millones de personas y somos 17? Habilitados para votar, estamos cerca de los 10 millones, ¿ya? Y con suerte sacó 30%. Yo te puedo decir, yo le he dicho en mi comuna. Katy Barriga ganó con el 60% de los votos. Sí, vale. Ganó el 60% de los votos. Pero con suerte en mi querida comuna, votó el 30% de los que pueden votar. O sea, 1 de cada 3 maipucinos habilitados para votar fueron a votar. Entonces yo puedo decir, ¿qué autoridad tiene sobre mí Katy Barriga si nadie la votó? Bueno, ahí vemos que valida personas que cuestionan la legitimidad. Te confundiste con la B. Ya, es culpa directa de las enormes diferencias ideológicas de los partidos políticos chilenos. No, porque fundamentalmente en todo el mundo hay diferencias ideológicas, ¿ya? Y en Chile, digámoslo, tampoco hay grandes diferencias ideológicas. Entre la oposición y la derecha, tanta oposición ideológica no hay. O sea, entre la democracia cristiana o el PPD o el Partido Socialista, tanta diferencia con la UDI o RN no hay. Ambos avalan, por ejemplo, el sistema FP y SAPRE, son de las mismas clases sociales, ya, tanta temática no hay. Ya, ahora, Matías había dicho la 33, habíamos quedado ahí. Ya, ahora vamos a las de Alexandra. 4. La 4 dijo la Alexandra, volvemos atrás. Ya, Alexandra, esta pregunta había salido en el mini ensayo de historia en perspectiva, el 2. Dice, es como un afiche ya que muestra el fenómeno de la fiebre del oro. No te olvides que se descubrió oro en California y después en Australia. Dice, la imagen adjunta es una muestra del fenómeno de la fiebre del oro.
desatadas en California en 1848 y luego en Australia en 1851. Estos procesos, ocurridos en lugares tan distantes de Chile, tendrían un notable impacto en la vida económica nacional, pues ya acá la correcta es la B. Se constituyeron en mercados para la agricultura del Chile central y sur. No te olvides que en esa época no existe el canal de Panamá, por lo cual los barcos que quieren ir a California, por ejemplo, de Nueva York a California no hay tren y tampoco hay en esa época canal de Panamá, por lo cual los barcos de Nueva York tenían que navegar por toda América del Sur, llegar al Estrecho de Magallanes, seguir subiendo y llegar a California, que está en la costa oeste. Entonces, para abastecerse, paraban en Valparaíso. California es un desierto, muy parecido al nuestro. Entonces no podían producir trigo automáticamente, además la gente no iba para producir trigo, sino que para sacar oro, porque estaba en la feria de la fiebre del oro, por lo cual los barcos compraban trigo. ¿Dónde? En Chile. Porque como paraban en Valparaíso para abastecerse y nosotros producíamos trigo, no nos olvidemos que en la colonia exportábamos trigo al Perú, entonces los barcos se abastecían de trigo, producto de la fiebre del oro. Como llega gente de todo el mundo a sacar oro a California, hay que alimentar mucha gente, compran mucho trigo. Y el mercado de la agricultura chilena se vio favorecido. Eso. No sé si le queda clara, Alexandra. ¿Por qué la C no sería? El puerto de Valparaíso se constituyó como un punto medio entre ambos lugares. Ya, buena, sí. La C podría ser, pero acá habla sobre el impacto en la vida económica nacional. Claro, Valparaíso crece económicamente, pero el mayor impacto fue que crece nuestra exportación de trigo. Crece mucho, mucho, a niveles nunca vistos en ese momento. ¿Ya? Pero la C es correcta, pero la B es más correcta. Por eso siempre el consejo, siempre ver lo más correcto, leer bien la pregunta, qué te está preguntando. La misma pregunta te direcciona a la alternativa a veces. ¿Ya? Ya, ahora, vamos a la de Alexandra. Dijo la 4, la pregunta número 13. Ya. Ya, esta pregunta es bastante particular. Dice, esta pregunta igual salió en mi ensayo. Dice, el conjunto de problemas económicos y sociales que los obreros chilenos y sus familias van a vivir desde fines del siglo XIX es conocido como la cuestión social. Esta dramática situación reproduciría en Chile los problemas que vivían los obreros de los países industrializados. En este contexto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se refieren a causas profundas de esta problemática social en Chile? Ya acá, la correcta es la E. Dice, 1. La incipiente industrialización que se daba en el marco de un sistema económico capitalista liberal ajeno a la protección laboral del trabajador. Lo vemos en clases, dijimos que, por ejemplo, en esa época no había código del trabajo, podían trabajar niños, embarazadas, no había un límite de horas diarias de trabajo. 2. El surgimiento de organizaciones políticas obreras revolucionarias como mutuales y mancomunales. Y 3, las malas condiciones de vida del trabajador y la organización descontrolada y desregulada que las agravaría. Ya. Correcta sería 1, 2 y 3. Alexandra. El Pedro Valdivia dice que es la D. Yo te iba a preguntar lo mismo, porque yo me acuerdo que esta pregunta la puse en el mini ensayo y si no me falla la memoria, yo puse la D. Sí, es la D. ¿Y por qué yo decía, 1, 2 y 3? No, si es la D. ¿Por qué? Yo se los puse igual en el video esa vez de la revisión del mini ensayo. Dice ahí, la pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se refiere a las
causas. Y la 2 es una consecuencia. ¿Por qué? Porque producto de las malas condiciones de vida, de la desregulación del sistema, como consecuencia surgen las organizaciones obreras revolucionarias. ¿Se dan cuenta? La 2 es correcto, pertenece a la cuestión social, pero ahí están preguntando por las causas y la 2 es una consecuencia. Por eso me acordaba de que esa la habíamos visto en el ensayo. Bien, no está mal el Pedro Valdivia. La correcta es 1 y 3, porque se pregunta por las causas y la 2 es una consecuencia. Ya. Vamos a la de Alexandra. La 19. Ya. Dice, en 1938 se instauró en Chile un modelo de desarrollo conocido como industrialización para la sustitución de importaciones. ISI. Con esta estrategia se pretendía promover el desarrollo fabril del país, disminuir su dependencia del comercio exterior y mejorar la calidad de vida de los chilenos. Sin embargo, su implementación en el país no era algo original, pues era parte de una tendencia mundial originada principalmente por, y acá la correcta es la A, el desprestigio del liberalismo económico luego de la Gran Depresión de comienzos de la década del 30, la crisis del 29 y que se alarga hasta casi el 32. No olvidemos que todo el mundo, explicado en clases, va a tener esta tendencia hacia una mayor intervención del Estado, ¿ya? Donde el Estado intervenga más en la economía. Lo llamaban la política del New Day en Estados Unidos y la teoría del keynesianismo, donde lo importante es el trabajo, sin importar si lo da el Estado o lo da el privado. ¿Ya? No sé si queda más clara, Alexandra. 19. No sé si, ya. No sé si va a tener dudas sobre estas preguntas. Vamos a la 37. Ya, 37. Ya, esta pregunta igual. No, esta pregunta no salió en el mini ensayo. Esta era de las nuevas. De las que no logré robar del Pedro Valdivia. Porque quizás ellos se la robaron a otros. Porque también descubrí que ellos también le roban preguntas al CPECH. O toman prestados, como dije. Ya. La crisis económica de 1929 daría origen a la Gran Depresión, recesión económica que sorprendió a todo el mundo por la profundidad y la extensión que llegaría a tener. Para los críticos del modelo a nivel del pensamiento económico, esta crisis dejaría en evidencia, y acá, la alternativa correcta es la A, la falsedad de algunas de las tesis planteadas por el liberalismo económico. Por ejemplo, la tesis que el mercado se autorregula. Esa es ley de oferta y demanda que vimos alguna vez en clase. Quedó demostrado que no, que hay falencias, que hay sobreespeculación, que pueden haber elementos negativos para el mercado, que la inflación no se regula sola, por ejemplo, que hay que intervenir fuertemente. Y ahí no sé cuál otra alternativa ustedes se pueden haber confundido. La B, lo poco rentable es la especulación. No, era rentable porque por algo la gente invertía, ¿ya? En tiempos de bonanza económica es bueno invertir en la bolsa o especular, ¿ya? Comprar acciones, por ejemplo, si la economía anda bien, la gente compra acciones, porque es rentable, ¿ya? La E puso la Renata. La debilidad tecnológica de la industria y la banca de Estados Unidos. Ya, debilidad tecnológica no hay. Era buena la tecnología para ese momento, ¿ya? Pero sí hay una debilidad de la banca. La banca prestó préstamos, prestó plata a gente que no se le debía prestar, ¿ya? Eso sí es una debilidad, pero no es una debilidad tecnológica. La época
ya es un Estados Unidos muy moderno, domina la industria del acero, ya está la industria del automóvil, por ejemplo. En la época ya eso es moderno. Sí, la banca, podría ser sí. Ya. Vamos a la otra pregunta de Alexandra. 42. Ya, esta es una pregunta muy buena. Dice, la imagen adjunta corresponde a un afiche de propaganda distribuido en España durante la época de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo a la representación del afiche y el contexto político europeo hacia 1940, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Acá la correcta es 1 y 3. 1. Los bolcheviques son considerados contrarios a la existencia de la iglesia. El afiche dice, Dios entre los bolcheviques. Igual, miren, si uno mira el afiche, está difícil interpretarlo, porque alguien puede decir, o están sacando la cruz, o están instalando la cruz. Nos queda, nos queda muy claro, ¿ya? Alguien podría decir, ¿están instalando la cruz o están sacando la cruz? Ya, podríamos deducir que están sacando la cruz, ¿ya? Porque le están, bien, como dice Matías, atrás están poniendo unas estrellitas rojas alusivas al modelo soviético, ¿ya? Además, debemos saber que la izquierda, el marxismo, ya más que nada, considera la Iglesia Católica, no solamente la Iglesia, sino que todas las religiones, una cuestión que abstrae a la gente. Son enemigos de las religiones, los abstrae. Marx decía, la Iglesia, la religión, mantiene quietas a la gente con ese discurso de la no violencia, el pacifismo, de la sumisión, ¿ya? Y lo dijo muy bien una frase, como la religión es el opio del pueblo, es la droga del pueblo, los mantiene quietos, abstraídos y más. Ya, la 1 es correcta. 2. El gobierno español de la época evidencia un claro apoyo a la Revolución Rusa. No. 1940 ya está la dictadura de Franco. El año 39 triunfa Franco y asume como dictador. Franco es muy amigo de Hitler y de Mussolini. Es un dictador de derecha. También fue amigo de Pinochet y Jaime Guzmán, quienes van a su entierro. Y obviamente el gobierno español no apoyó a la Revolución Rusa. Al contrario, muchos de los de izquierda de España tuvieron que irse al exilio, como los que llegaron a Chile en el Winnipeg, con la ayuda de Neruda. 3. La propaganda anticomunista resalta el carácter ateo de la doctrina marxista. Sí, la propaganda intenta mostrar que en un gobierno comunista la iglesia no va a tener cabida. ¿Ya? Eso. Ya, ahora vamos a otra duda. Ya, gracias, Alexandra. Ya, ahí están todas las de Alexandra, parece. Que parece que fueron varias del resto igual tenía. Ya, a ver, ahora quién más preguntó. Ya, la Carla. Creo que la 13 ya la revisamos, si no me equivoco. En este momento no estoy viendo el chat. Así que no sé si la revisamos. Sí, la revisamos. Ya, la 16. Ya, la 16 también salió en el mi ensayo. Sí. 5 de septiembre. Sale un militar con un sable apuntando a un personaje que podríamos deducir que es Arturo Alessandri. Se parece en la cara un poco y tiene un perrito. Arturo Alessandri era muy famoso por su perrito Hulk. ¿Ya? Dice, la imagen adjunta hace referencia a un episodio político ocurrido en Chile en 1924 y que, entre otros aspectos, significaría el fin del régimen parlamentario. Entre los procesos que permiten explicar estos hechos se encuentran, ya podríamos decir que esa caricatura hace referencia a este hecho que hemos conocido como el ruido de los sables. 1.
la acción de sectores de Fuerzas Armadas y Carabineros en defensa del parlamentarismo. No, no se olviden que el ruido de los sables va a ser el descontento, la demostración del descontento del mundo militar con los parlamentarios. Los parlamentarios se suben el sueldo, pero no mejoran las condiciones laborales de los militares de esa época. Los militares van a estar en contra del modelo parlamentarista y van a culpar a los parlamentarios de todos los problemas que estaban viviendo. 2. La irrupción de la clase militar en la política contingente del país. Sí, los militares demuestran un descontento militar y posteriormente son invitados por Alessandri y posteriormente van a gobernar. ¿Ya? No se olviden que... Claro, los carabineros se hacen con Ibáñez. Sí, Ibáñez crea carabineros. Por eso, hasta el día de hoy, la escuela de carabineros se llama Carlos Ibáñez del Campo. Lo crea el 27 de abril de 1927. Ya. Y 3. La inercia existente al interior del Congreso Nacional. Sí, no se olviden que el ruido de los sables muestra que los parlamentarios no aprobaban las leyes, no había clausura del debate, por ejemplo. Ya, bien. Ya vamos a la otra de la Carla. 21. Parece que esa no la hemos revisado. Ya, la ley maldita, ya bueno. La pregunta número 21. Dice, voy a buscarla acá en mis papeles. Ya. En septiembre de 1948 se promulgó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, conocida como Ley Maldita. Esta nueva norma declaró ilegal la existencia de la ideología comunista, dejando fuera de la ley al Partido Comunista y a sus militantes. Entre las razones que llevaron al gobierno de Gabriel González Videla a promover dicha ley se encuentran. De acá la correcta serían 1 y 2. 1, la presión de Estados Unidos. No se olviden que Estados Unidos empieza la Guerra Fría, no quiere que en Chile, país muy dependiente de Estados Unidos, haya participación comunista dentro del gobierno, y presiona por eso, para que se vayan del gobierno, que sean expulsados de la política nacional. 2, el temor del Partido Radical al avance electoral de los comunistas. No se olviden que en el año 47, lo explicamos en la clase, hubo elección municipal y los comunistas se transforman en la segunda fuerza electoral. Ya han crecido los sindicatos y los comunistas cada vez tienen más adherentes y el Partido Radical teme que puedan quitar su hegemonía política. Y 3, el temor a la guerra civil y al golpe de Estado proclamados incesantemente por el Partido Comunista. No se olvide que el Partido Comunista es proscrito y no hace una guerra civil, no hace una guerrilla, nada. Sigue adheriendo al sistema legal institucional, ¿ya? Con suerte salen al exilio, como lo muestra muy bien la película Neruda, pero no hacen una vía armada. La vía armada que va a tomar el Partido Comunista recién va a ser en los 80, en la dictadura. El Partido Comunista chileno es un partido muy institucional, que adhiere mucho a la democracia chilena, ¿no? Por eso la 3 no es correcta. En ese momento no va a establecer un movimiento armado. Ya, y ahora vamos a la pregunta número 37. No estoy seguro si ya la revisamos o no. Sí, esta ya la revisamos. No sé si querés, Carla, que la explique, ¿no? Ya, y vamos a la otra, que es la 39. Ya, esta pregunta igual era particular. Esta no salió en ningún otro mini ensayo. Dice, bueno, es una definición más que nada de totalitarismo, ya que una enciclopedia. Dice que es que un gobierno totalitario, que controla todas las esferas de la vida, que no hay participación política, solamente un partido político. Lo explicamos al principio del primer semestre. Dice, el totalitarismo es un fenómeno del siglo XX diferente del absolutismo o el despotismo de los siglos anteriores. En este marco, y de acuerdo a la descripción expresada en el párrafo adjunto,
¿Cuál de estas afirmaciones sobre el totalitarismo es o son correctas? Y acá la correcta es la D, 2 y 3. ¿Y por qué la uno no es? Porque dice, los derechos e intereses individuales constituyen la base de la ideología totalitaria. Y no, los derechos y los intereses de las personas son vulnerados en pos de los derechos del Estado. ¿Ya? Eh, la idea principal de un gobierno totalitario es que se privilegie el Estado por sobre el individuo. ¿Ya? Incluso aquí un poco lo dice, no hay razonables esferas de derechos para las personas. Ya los derechos individuales se ven disminuidos. Ya, bueno, esa tontera es, bueno, esta es la época para que nos equivoquemos y ya en la prueba andemos bien. Bueno, y la dos, el poder del Estado se ejerce tanto sobre los individuos como sobre la sociedad. Sí, el Estado lo ejerce sobre todos. Y el único partido representa y contra el Estado, que sería la 3. Sí, también es la correcta. Ya, y ahora vamos a la otra. Ah, ya, ahí están todas las de la Carla. Ya, la Renata dice 42. Vamos, 42, que ya le explicamos. No sé si Profe, que... Cuéntame. perdón, una duda súper rápida sobre la pregunta anterior. ¿Cuál era la diferencia entre absolutismo y totalitarismo? Que no me acuerdo. Ya. El absolutismo se da en los siglos de la Edad Moderna, 17, 18, que es cuando el rey controla todo el poder, como los reyes de antes de la Revolución Francesa, como Luis XIV, por ejemplo, que tiene la emblemática frase que dice, el Estado soy yo, ¿ya? El absolutismo monárquico, como la época colonial. Y totalitarismo no. Totalitarismo, hay un sistema democrático de elección, controlado claramente, pero hay solo un partido político, que sería el partido nazi, por ejemplo. En el gobierno absolutista no. No hay, no hay elecciones democráticas, por ejemplo, de autoridades, porque el rey es electo por derecho divino. Dios supuestamente puso al rey ahí, ¿ya? Y no hay partidos políticos, ni siquiera uno. Entonces, el absolutismo, un rey casi Dios, electo por Dios, por derecho divino, sin elecciones democráticas, sin participación, y el totalitarismo, cierto sistema electoral controlado por el Estado y con un partido político. Ya, Renata, no sé si quieres que explique de nuevo la 42. Estaba entre tus números que tú pusiste. Ya, vamos a la 43. Ya, 43 dice, la Segunda Guerra Mundial es el mayor conflicto bélico ocurrido en la historia de la humanidad. Esta conflagración rompió todos los moldes hasta la fecha conocidos y aceptados como parte de la guerra entre estados. El carácter particular de este conflicto se vería reflejado en, y acá la correcta son todas, expliquemos por qué todas. ¿Por qué es tan particular la Segunda Guerra Mundial? Uno, la extensión de los frentes de guerra a casi todos los continentes del planeta. Sí, en todos los continentes del planeta hubo conflictos de la Segunda Guerra Mundial. Pearl Harbor en Asia, por ejemplo, en África, donde Estados Unidos intenta expulsar a los nazis, por ejemplo. Europa, ¿para qué decir? Ya, América, hubieron parte de conflictos, por ejemplo, en el sur de Argentina, ya en torno a las Malvinas, un enfrentamiento entre submarinos alemanes y barcos ingleses, por ejemplo, y en Oceanía. Fuerzas de Estados Unidos combaten en Australia, por ejemplo. Dos, el ataque internacional, bueno, de los Australia fue porque Japón bombardeó Australia. Dos, el ataque intencional sobre grandes núcleos de población civil desarmada. Se atacan ciudades, te nombro el caso de Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo. Tres, el uso premeditado de la tecnología en la construcción de armas de destrucción masiva. Por ejemplo, la bomba atómica. El uso premeditado de la tecnología. Se ocupó la tecnología cuántica en crear un arma de destrucción masiva. Podríamos ir más allá. Los tanques.
Los tanques se inventan para la Segunda Guerra Mundial para evitar la guerra de trinchera de la Primera, por ejemplo. Ya. Entonces, había puesto la 46, parece también, Renata. Sí, 46. Uy, estamos ahí en el tiempo. Ya. Ya, acá. Ah, perdón, esa es la 48. La 46. Ya. Es bien largo el texto. Habla sobre la primavera de Praga. Más que nada, habla de todos los casos de represiones eh, comunistas y de norteamericanas. Ya hablamos más que nada como de por qué Estados Unidos en algún momento con la Unión Soviética firman como una paz, o al menos de no agresión, no intervención. ¿Ya? Sí. Es particular esta pregunta. Ya. De acuerdo al documento señalado, considerando el contexto histórico de la Guerra Fría, ¿cuál de las siguientes proposiciones esos son verdaderas? Ya, acá la correcta son las tres. ¿Y por qué? Uno, en general, el mantenimiento de las buenas relaciones entre las superpotencias se superpuso a los intereses particulares de los demás estados del mundo. Sí, fue como ya, llevémonos bien, pero sin importar lo que los países chicos opinen. Te nombro un caso. Cuando se descubren los misiles nucleares en Cuba, el periodo de mayor tensión de la Guerra Fría, negocian Nikita Khrushchev con el presidente Kennedy. Y llega una negociación, sí, ya yo saco los misiles de Cuba, tú sacas los tuyos de Turquía, pero Estados Unidos va a hacer un bloqueo económico a Cuba. Y la Unión Soviética lo firma un bloqueo a Cuba. Y Cuba se ve perjudicado, sin tener el apoyo de la Unión Soviética. No les importó nada la opinión de Cuba. Dos, la propaganda antisoviética en Estados Unidos, por ejemplo, de que viene una guerra nuclear, de los come guagua, ya, y la anti-norteamericana en Estados Unidos. También hubo una muy fuerte, ¿ya? En gran medida. Fue desarrollada con el objetivo de influir en su política interna y en la de sus aliados. Sí, la idea es como que la gente no caiga sobre el comunismo, que es lo que vimos ayer en la elección del 70. Y tres, durante el periodo de Guerra Fría se establecieron y reconocieron tácticamente zonas de influencia exclusiva en cada una de las superpotencias. Claro, América Latina, Estados Unidos, Europa del Este, soviética, Europa Occidental, norteamericana. ¿Ya? 1, 2 y 3. Igual hubo ciertas diferencias, pero se respetan un poco. Ya. Y ahora vamos a la otra de Renata, que es la 57. Que está nadie la pregunta. Ya, el Internet. Dice en esta pregunta: Internet y las redes sociales han sido medios de comunicación modernos que han democratizado la información y en general la forma de relacionarse entre los ciudadanos. Entre las ventajas de estos medios no se puede contar, de ahí le ponen negrita, que eso en la PSU no va a salir, en la PSU no se pone en negrita nada, ¿ya? Que es que conduce a debates a temas concretos, sin influencia ideológica. No, las redes sociales están llenas de influencia ideológica y no hay debates concretos. Cualquiera habla la tontera que le plazca, ¿ya? Y uno puede comentar y todo. Ya. Buena pregunta, Benjamín. Si hay ticket, si hay. Está en Classroom, pero pucha, quedamos cortos de tiempo. Son solo 3 preguntas. Me preferí centrar en todas las dudas que ustedes tuvieran lo máximo, ¿ya? Miren, tienen que hacer el test, no se van a demorar más de 4 minutos y se los recomiendo que lo hagan, no solo porque siempre hay que hacer el test, ¿ya? Sino que son 3 preguntas que son de la PSU que se filtró el año pasado. ¿Se acuerdan que el año pasado, producto de la protesta anti-PSU, se filtró una de las pruebas? Ya, estas son 3 preguntas que rescaté de esa filtración. Entonces me gustaba que las trabajáramos, pero preferí centrarme en sus dudas, así es que hacer el test en tiempo fuera de la clase
Sí, sí, soy súper tránsfugo. Pero estaba en internet. Y ojo, la robé del Mercurio. Del Mercurio. El Mercurio la publicó. Nada más. Ya. Eso. Así que, chicos, no les quito más tiempo. No sé si quedaron más Profe, dudas. yo tengo Respondí mucha todas las duda con la alternativas. 54. Yo tengo mucha duda con la 54. ¿Podemos Ya, alcanzar a vamos a la revisarla? 54. Ya, la 56 la 54. saltamos nomás, eso da lo mismo, ya caché en que me equivoqué. Ya, ya, Ya. 54. Ujú. ¿Le digo mi duda? Es que Dime, dime. mire, el ensayo marcó como correcta la C y yo encuentro que no es la C porque dice las actividades económicas inevitablemente han provocado consecuencias en los ecosistemas de la Tierra. Ya, hemos pasado muchos Ya, años haciendo trueque. Por ejemplo, las civilizaciones antiguas tenían como actividad económica el trueque y el trueque al final hasta le hacía bien a los árboles porque al final a los árboles sí les hace bien que les remueven las frutas porque eso, bueno, el tema es que hace bien y encuentro que si el trueque es una actividad económica, no es que le haga inevitablemente daño a la tierra y que ahí debieron haber puesto industriales. Ahí está mi texto con claro, el ensayo. claro. Tenían que haber puesto industriales para identificar mejor, porque además el texto habla de que a fines del siglo XIX, con la actividad industrial, se asume que ha provocado el calentamiento global. ¿Y cuál pusiste tú como correcta? Yo había puesto la E, pero también encontraba que está media rara porque dice que en consecuencia afectarían a todos los países de igual forma y hay estudios que dicen que no va a ser igual de todas formas a todos. Pero encontré que esa pregunta estaba mala. Claro, claro, además dice que afectaría a todas las economías del mundo de igual forma, y no todos se ven afectados de la misma forma. Nos vemos más afectados las economías extractivas, porque no tenemos recursos para exportar por el calentamiento global. Como por ejemplo pueden ser los recursos marinos o la agricultura que se va a encarecer. Eso. Jóvenes, no les quito más tiempo. Cualquier duda que haya quedado, pregunta que no revisé por ahí, pregúntenme por el chat, mail, todo lo que sea. Eso, jóvenes, hagan el test. Perdón por no haber tenido tiempo, solo me enfoqué en las preguntas que tuvieron para que no pasen de nuevo. Ya, hagan el test cuando tengan tiempo libre. Está abierto hasta el otro jueves, así que tienen tiempo. Son 3 preguntas. Chao, jóvenes. Adiós. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Muy bien, Matías. Yo también